De los demás, si alguna duda, comentario, duda, objeción, reclamo, ¿no? ¿Todo en orden? Vamos a dar un pequeño repaso no todo lo que hemos visto acerca de soberanía. Básicamente ya vimos cómo opera la Trinidad en la salvación. Empezamos a ver soberanía, empezamos a ver cómo Dios es soberano, Dios es todopoderoso y se distinguen ambos atributos, pero van muy de la mano y la salvación no es la excepción. Hablando de la salvación y hablando de la soberanía, tenemos que tocar el punto de la responsabilidad del hombre. Vimos cómo opera cada uno de las tres personas de la Trinidad. Vimos cómo finalmente Dios es soberano en la salvación. Él da salvación a quien quiere, como quiere, y determina también los medios para tal salvación. Hablamos acerca de la predicación y la santificación. Vimos también que es Dios, el Padre, el que lleva a sus hijos a Cristo, los entrega a Él, y no por la fuerza, sino que llegamos voluntariamente. Y para poder abordar acerca de la responsabilidad, empezamos ya a hablar de lo que son algunos ejemplos que nos muestra la Biblia. Hablamos de Faraón, hablamos de Asiria. En esos dos casos empezamos hablando de lo que es la soberanía, pero ya después hablamos también de los judíos y Cristo. Y ahí empezamos a ver cómo se da justamente la responsabilidad del hombre. En los otros casos también lo vimos, pero hablando primeramente de la soberanía en aquellos casos y después de la responsabilidad. En el caso de los judíos y Cristo, empezamos hablando de la responsabilidad del hombre. Y la Biblia es clara al hablar de ello. Hablamos de la muerte de Cristo, cómo estaba planeado, estaba decretado por Dios, tan decretado, tan planeado, que todas las profecías se cumplieron. Y vimos cómo nunca pudieron atrapar a Jesucristo antes de tiempo, ni después de tiempo como lo querían los judíos. Fue justamente en la Pascua para cumplir todas las profecías. También hablamos de Judas y hablamos de los falsos maestros. También terminamos hablando de lo que es el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre. ¿De acuerdo? Y ya lo que es, hablando de Juan 3, cómo Jesucristo explicó el nuevo nacimiento a Nicodemo y cómo también habló de la responsabilidad general del hombre. Y vimos el llamado general que expresa esa expresión viva de lo que es la responsabilidad, porque finalmente ¿quién cree y quién es el que se arrepiente? El hombre, no es Dios. ¿De acuerdo? Y ahora sí empezamos ya a hablar concretamente desde un punto de vista más sistemático acerca de la responsabilidad del hombre. ¿Recuerdan? Hablamos cómo finalmente el hombre es culpable y el hombre es depravado. Justamente el hombre rechaza a Dios. Naturalmente nunca va a buscar a Dios. Sin embargo, el llamado general es tal, que es creer y arrepentirse. Hablamos también de la voluntad del hombre. Cómo es un absurdo hablar de que la voluntad es soberana, porque finalmente la voluntad va a responder a lo que hay en el corazón del hombre, a la naturaleza en el hombre, sus emociones, incluso sus razonamientos. Pero sin la obra del Espíritu Santo, vimos que es imposible al hombre acercarse a Dios. El hombre es responsable y solo mediante la renovación del Espíritu Santo es que va a poder responder favorablemente al Evangelio. Hablamos también que no es un tratamiento injusto el que da Dios, porque no es como, hablábamos del ejemplo que daba Sujel Michelin, que no es como pedirle a un niño de 5 años que sin ningún elemento salte una verja de 3 metros, sino pusimos el comparativo de cómo una persona que odia o desprecia a otra persona dice, no le puedo ver, no lo puedo ni escuchar, pero no es porque le falten oídos ni ojos, sino simplemente el desprecio del corazón es tal que no lo puede hacer. Y tal es el caso del hombre. La naturaleza pecadora del hombre está tan arraigada en nosotros que despreciamos a Dios, aborrecemos a Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos claros? ¿No? ¿Todo en orden? Entonces ya quedó claro la condición depravada del ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente que derivado de esa condición del hombre es que necesitamos forzosamente la gracia de Dios para salvación. Ya vimos la decadencia del hombre, lo vimos muy claramente como desde la caída
El siguiente pecado, ¿cuál es? El asesinato, ¿no? Y vemos la caída total del hombre. Y aún después de que salva Dios a través de Noé a 8 personas, Dios lo declara y declara que el hombre de todo pensamiento es malo. Y eso está arraigado en nosotros. ¿Qué es lo que vimos cuando cae el hombre? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Dios le da un mandato cultural de ir y fructificar, poblar la tierra, expandir la gloria de Dios manifestada, a la imagen de Dios en el hombre, expandirla por la tierra. Pero le da un solo mandato: no comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y desobedece, ¿de acuerdo? Cae. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Recuerdan? Se esconde de Dios. Se va. Él tenía una comunión con Él, pero se esconde de Dios. ¿Y quién es el que lo busca? Es Dios. Y eso ha sido desde entonces hasta ahora. Vamos a Génesis 3:9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que sucede? El hombre, buscando esconderse, es Dios el que actúa primero. Dios ayudó al hombre. Dios, que en la medida como en la condición depravada del hombre, lo llevó a alejarse de Dios y empezó a hacer cosas abominables a Dios, desde asesinatos hasta adulterios, exterminios, N cosas se llevó a hacer. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces? Viendo la condición depravada del hombre, ¿qué es lo que hizo Dios? Apartó para sí un pueblo. Apartó primero para sí un hombre. Formó un pueblo para sí mismo a partir de un hombre. Vamos a Génesis 12. Versículos 1 a 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que hace Dios? Le da una promesa incondicional a Abraham. ¿Sí? Le ofrece, le dice que va a formar una nación a partir de un solo hombre. Abraham estaba en una tierra de muchos dioses, de donde se adoraban a muchos ídolos, y lo rescata. Le da su gracia, y justamente como enseña Romanos, tuvo fe y le fue contado por justicia. Más tarde, y gracias a esa promesa, ¿qué es lo que va a pasar? Dios le dijo a Abraham, le profetizó, que iba a estar su pueblo en Egipto por 400 años, cosa que se cumple justamente antes de la llegada de Moisés. Viene la descendencia de Abraham, viene Isaac, viene Jacob, vienen los hijos de Jacob, manda toda la historia que hemos visto, incluso para hablar de la responsabilidad del hombre, como Dios levantó a José dentro del pueblo de Egipto, justamente para formar esa nación que le había prometido a Abraham. Y finalmente después de que hace esa nación, la saca de Egipto. Usa a Moisés. Vemos en Éxodo cómo Dios mismo es el que endurece el corazón de Faraón, endurece el corazón del pueblo. El pueblo clama a Dios. Dios ya tenía levantado, ya tenía preparado a Moisés y lo usa para sacar su pueblo. Y aquí da un pacto que sí fue condicional. Vamos a Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros... 19:5. No, Éxodo 19:5. No te preocupes.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este sí es un pacto condicional, pero ojo, y esto es importante notarlo. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Primero les puso la condición y lo sacó? ¿O primero lo sacó y después les dio su ley? Primero lo sacó. Es un acto de gracia. Totalmente de gracia. Para manifestar su existencia al mundo, le dio su ley para demostrar cómo ese pueblo iba a ser diferente, con leyes que finalmente serían muy avanzadas para su tiempo y que aún hoy nos sirven, ¿sí? Por ejemplo, los romanos que hablan de los testigos en algún juicio, está en la Biblia. No podía haber un falso testimonio sin 2 o 3 testigos. Es un ejemplo, pero finalmente toda la ley que da Dios era para demostrar que iba a ser un pueblo diferente. ¿Qué pasa con este pueblo? Estamos dando saltos agigantados en la historia de Israel, pero ¿qué es lo que le pasa a este pueblo? Este pueblo iba a fallar también. Ezequiel 36. 36, versículos 16 a 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, y con sus obras como inmundicia menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Qué es lo que sucede? No es otra cosa que vemos reiterada la naturaleza caída del hombre. Ese pueblo especial, elegido por Dios, a quien le dio la revelación, a quien ningún otro pueblo le había dado, terminó fallándole a Dios. ¿Por qué? La naturaleza caída. Y aquí lo vemos, corrompió todo. Dios los había apartado, Dios les había dicho que era su especial tesoro si cumplían. No les importó. Si nosotros vemos el libro de Jueces, justo después de Josué, de Josué, vemos qué forma de depravación en la que cayó el hombre. Ese pueblo que había escogido, ese pueblo que había visto las maravillas, no pasó el conocimiento que tenían de Dios hacia sus hijos y se pervirtieron. ¿Qué hacía Dios? Y lo vemos en todo el libro de Jueces. Les levantaba algún ley impío para presionar a su pueblo, clamaban, les levantaba un juez, por un tiempo estaban bien y al ratito regresaban. Y esa es la condición del hombre. El hombre, libremente y conforme a su naturaleza, no puede cambiar sus fuerzas, no puede cambiar hacia dónde va. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Esa es la realidad del hombre. El hombre, tal como nosotros somos, tal como nosotros estábamos en el mundo, tal como está el hombre sin Cristo, esa es la condición. Así como el etíope no puede cambiar su piel, así como el leopardo no puede quitarse las manchas, el hombre en su maldad no se la puede quitar. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hablamos del caso de qué haría un cochinito, un cerdo, para ir tras la basura o tras un plato gourmet? La única forma es cambiándole la naturaleza.
Vamos a Ezequiel 36 igual, versículo 22. ¿Sí, qué?